En este vídeo te voy a explicar los 9 conceptos más importantes de ICT para hacer trading y lo voy a hacer en tan solo 27 minutos. ICT es una de las mejores formas de hacer trading y ganar dinero con ello, pero es muy importante entender las bases de su estrategia de trading rentable. Así que empezaré primero por lo más básico, que es la liquidez, estructuras de mercado, manipulaciones, hasta lo más avanzado, que es el poder de 3, trading con order blocks y diferentes modelos de entrada. Además, en la parte final del vídeo te enseñaré paso a paso una estrategia de trading rentable que utiliza la mayoría de los conceptos que voy a definir a continuación. De este modo vas a poder empezar a practicar los conceptos de ICT cuanto antes. Como puedes ver, se trata de un vídeo perfecto tanto para traders principiantes que no tienen ni idea de qué es ICT y de cómo hacer trading con los conceptos de ICT, pero también para traders avanzados que ya tienen experiencia y o quieren repasar ciertos conceptos o quieren conocer una estrategia de trading rentable con los conceptos de ICT. Vamos a empezar hablando primero de liquidez. Hay dos tipos de liquidez principales, liquidez interna y liquidez externa. La liquidez interna es todo lo que ocurre en partes intermedias de un movimiento, por ejemplo, y pues un ejemplo de liquidez interna serían los Fair Value Gaps. Constantemente podrás ver que está lleno de estructuras vacías, entre comillas, o de velas que no terminan de completarse entre la vela anterior y la vela posterior, generando este tipo de ineficiencias que provocan esas estructuras de liquidez interna. Pues en ICT, igual que en Smart Money en general, los Fair Value Gaps son muy importantes y forman parte de esas estructuras de liquidez interna. Luego tenemos la liquidez externa y es simplemente lo que refiere a los máximos y los mínimos que están fuera de esos puntos intermedios. Pues aquí tenemos toda la zona de liquidez externa, aquí tenemos más liquidez externa, aquí tenemos más liquidez externa dentro de todo este movimiento bajista, y en el caso en el cual el precio frenara aquí y se diera la vuelta yendo a buscar un Fair Value Gap, esto volvería a ser de nuevo, liquidez, aquí lo tenemos, interna. El precio constantemente se mueve de la liquidez interna a la liquidez externa. Es un poco la estructura que sigue el precio. Y en el momento en el cual, como he comentado, salimos de esa liquidez interna y nos trasladamos formando un mínimo, con lo cual pasando a la liquidez externa, en cualquier momento el precio está pendiente de formar un movimiento correctivo, introduciéndose de nuevo en la liquidez interna para buscar alguno de los elementos propios de esa liquidez, puede ser también un order block, y luego continuar con el movimiento saliendo de nuevo de la interna a la externa. Tenemos también liquidez basada en el tiempo. Este es un elemento que también es conocido como Time-Based Liquidity y simplemente se trata de los máximos y los mínimos del precio dentro de un rango específico de precio y de tiempo. Entonces, pues podemos marcar, por ejemplo, dentro de esta vela de aquí, en la cual marca claramente una zona superior y una zona inferior, un máximo diario, aquí lo tenemos, y un mínimo diario, aquí lo tenemos. Del mismo modo que anteriormente se haya formado un máximo un poquito por encima y un mínimo un poquito por debajo. Fijémonos cómo en este caso la última vela interactúa con los mínimos. Intenta romper y rompe, de hecho, en cuanto a precio, los mínimos anteriores y los primeros mínimos que tenemos aquí, pero no es capaz de formar un cierre por debajo ni de unos ni de otros. El hecho de alguna forma rechazar todos estos niveles implica que el precio de forma clara puede venir a atacar la parte superior, simplemente teniendo en cuenta estos conceptos de liquidez basada en el tiempo. Y como vemos, si reproducimos, el precio claramente ataca ese nivel y cierra por encima. En este caso no ha coqueteado solo con el máximo, sino que ha sido capaz de cerrar por encima de los 3 máximos anteriores, con lo que podemos esperar que esta estructura continúe con el movimiento ascendente. Market Maker Models simplemente hacen referencia a varios conceptos importantísimos del análisis técnico y el análisis de la acción del precio, sobre todo, como por ejemplo la fractalidad. En cualquier movimiento que estemos buscando tenemos que setear ciertos modelos de mercado específicos para entenderlo, y no solo eso, sino que operarlo.
verlo y lo vas a ver claramente con el siguiente ejemplo. Tenemos aquí esta zona de soporte y teniendo en cuenta las estructuras y las bases del Smart Money y de ICT, muchas veces lo que hacemos es venir a barrer niveles de stop loss, manipulando de alguna forma el mercado y dándose completamente la vuelta. Pues los modelos de mercado de alguna forma te permiten determinar cuál es esa zona que crees que el precio va a barrer y marcar una especie de 3 consolidaciones o rangos. Aquí tendríamos la primera, si avanzamos un poco tendríamos por aquí la segunda y finalmente tenemos la tercera, la cual forma esa falsa ruptura y le da la vuelta a todo el movimiento. Este movimiento es operable porque este movimiento de alguna forma marca un punto de manipulación que está basado en un mínimo anterior, tiene una estructura de máximos anteriores que puedes utilizar como cambios de estructura, buscas en esta zona intermedia diferentes puntos de Fair Value Gap, Order Blocks y demás, teniendo en cuenta pues básicamente la liquidez interna y la liquidez externa. Cuando estamos por encima de ciertos niveles significa liquidez externa y significa desarrollo del movimiento. Cuando estamos por debajo de ciertos niveles significa liquidez interna y significa puntos de entrada que tú puedes tener en cuenta buscando esos cambios de estructura y pullbacks hasta Fair Value Gaps u Order Blocks, como he comentado, para engancharte a un movimiento. Pero es que esto solo forma parte de una estructura mayor. Esto es un modelo de mercado que te permite operar, por ejemplo, esta estructura que estás viendo en pantalla. Por ejemplo, un movimiento en el cual el precio está formando una caída, se da la vuelta, rompe ciertas estructuras, ciertos máximos y fíjate, forma un pullback en una primera instancia y en una segunda instancia hasta venir a buscar una zona de liquidez interna dentro de un movimiento mayor. Esto es fractalidad. ¿Qué significa la fractalidad? Que todo se repite en las mismas temporalidades. Aquí tenemos un impulso y un ataque hasta la liquidez interna de un movimiento en gráfico horario, pero es que luego, ¿qué es lo que tenemos? Si bajamos de temporalidad, esto lo podemos operar directamente en gráfico de una hora. Sí, podemos poner una entrada en el mismo Fair Value Gap y un stop loss por debajo. Perfecto, pero lo que podemos tener en cuenta también es la estructura que estamos atacando, el movimiento que se está formando, bajar de temporalidad, por ejemplo, a 5 minutos y dentro de esta temporalidad de 5 minutos buscar una entrada a través de estos modelos de mercado que sea mucho más eficiente. Dentro de esto entran en juego las estructuras de mercado y es importante que entendamos cómo se mueve el mercado y es a través de máximos y mínimos crecientes cuando hay una tendencia alcista. Aquí lo podemos comprobar, tenemos los mínimos que son crecientes y los máximos que son crecientes, o máximos y mínimos decrecientes cuando hay una tendencia bajista. Podríamos decir, oye, pero aquí se está formando una consecución de máximos y mínimos decrecientes. ¿Esto no sería una tendencia bajista? Bueno, en el caso de ICT y Smart Money van un poco más al milímetro con esto y se fijan mucho más en lo siguiente, y es en que tú, independientemente de poder estar formando un movimiento de este estilo, por ejemplo, estás formando una clara estructura bajista, si vienes de formar algo así, simplemente estás formando un movimiento correctivo por muchos máximos y mínimos decrecientes que haya, hasta atacar una zona, como comentábamos antes, de liquidez interna que te pueda permitir intentar unirte a una continuación alcista. Es cierto que aquí se pueden estar formando esos máximos y mínimos decrecientes, pero esto puede ser una temporalidad menor que en una temporalidad mayor se represente así: un impulso y un pullback. Y si bajas de temporalidad, pues verás varios impulsos y pullbacks así y varios impulsos y pullbacks así. Estos impulsos y pullbacks no tienen que interpretarse como una tendencia bajista, como mínimo en la temporalidad principal, sino como una estructura de liquidez interna que ataca niveles interesantes para buscar esa continuación. Esto lo podemos ver pues en el mismo movimiento que he comentado. Sí, aquí estamos formando máximos y mínimos decrecientes, pero si subimos de temporalidad, pues podemos ver cómo en realidad lo que se está formando es un impulso, un pullback y una continuación dentro de una gran estructura ya alcista. Si volvemos a la temporalidad anterior, vemos que se están formando
claros movimientos a la baja que simplemente atacan zonas interesantes de liquidez interna en ese gráfico mayor para luego buscar esos cambios de estructura. Importante diferenciar bien entre manipulación y desplazamiento. Del mismo modo que hay liquidez interna y liquidez externa, también podemos encontrar fases de manipulación y fases de desplazamiento. La manipulación simplemente es un elemento que se cataloga de manipulación. Habrá veces que sí que sea manipulación y habrá veces que sea mera acción del precio y mera orden de compra y orden de venta, en el cual el precio toma como una dirección inicial, pero se da completamente la vuelta, tomando una dirección totalmente distinta. Y lo podrás identificar por momentos en los cuales se rompe por encima de ciertos niveles o por debajo de ciertos niveles, pero no hay continuación dentro de esa ruptura. El precio, en vez de romper, cerrar y continuar, se da completamente la vuelta, tardando más o tardando menos. Esto puede indicar o puede generar movimientos inversos y pérdidas importantes a muchos traders que consideren que simplemente por el hecho de romper o de cerrar ya estamos confirmando una dirección, cuando en realidad faltaría un último paso, que es el de la confirmación. Por eso esa forma de verificar si un movimiento es real o no es real en 3 pasos, ruptura, cierre y confirmación, es tan interesante. Dicho esto, tenemos luego el desplazamiento. El desplazamiento sería el movimiento inverso. Aquí tenemos un movimiento, en este caso bajista, donde vemos que hay una clara continuación. Se rompe, se cierra y se confirma y se forma esa estructura mucho más profunda que incluso genera en muchos casos dirección. Después del desplazamiento, en muchas ocasiones se espera, dentro de un rango de liquidez externa, se espera que el precio se meta por dentro atacando zonas de liquidez interna para confirmar claramente el movimiento y dar un movimiento mucho mayor. No siempre tiene que ocurrir así, pero en muchas ocasiones sí que lo veremos de esta forma, con lo cual muchas veces después de esa ruptura y de ese desplazamiento en liquidez externa atacaremos de nuevo ciertos niveles para dar una continuación dentro de poder aprovecharlo a través de setups de alta probabilidad. Las divergencias son una de las herramientas más clave y más importantes, ya que nos pueden dar pistas sobre el siguiente movimiento que veremos en el momento en el cual comparamos dos activos que tienen una correlación específica. En la parte izquierda tenemos el S&P 500 y en la parte derecha tenemos el Nasdaq. Y podemos ver que en un momento determinado el S&P 500 empieza a hacer un máximo decreciente, mientras en el mismo espacio temporal el Nasdaq empieza a hacer o sigue haciendo máximos crecientes. Pues bien, interpretar esto como tal, como una divergencia, nos puede permitir el anticipar que el movimiento del Nasdaq puede estar llegando a su fin y nos podemos poner cortos, intentando entrar dentro de una estructura bajista antes de que vaya a ocurrir. Evidentemente, no es lo mismo interpretar que puede estar agotando su movimiento que entender cómo introducirnos dentro de ese movimiento. Esto lo veremos en la parte final de lo que viene siendo el vídeo con la estrategia de trading rentable. Sin embargo, lo que está claro es que a través de ciertas divergencias, en este caso es una divergencia bajista, el precio puede indicarnos una dirección antes de que vaya ocurriendo, y esto nos puede permitir pues el posicionarnos rápidamente o el ir tomando beneficios dentro de un movimiento estructural concreto. Los order blocks son uno de los conceptos más importantes y más clave a la hora de hacer trading con ICT y Smart Money, y a la vez son uno de los conceptos que más controversia generan. En pocas palabras, un order block sería una especie de movimiento agresivo y fuerte que engulle un movimiento agresivo y fuerte en la dirección contraria anterior. Es decir, por ejemplo, un order block podría significar esta estructura de velas de aquí, en el momento en el cual tenemos un gran movimiento bajista y luego el precio se da la vuelta completamente, formando una estructura alcista y determinando esta zona de order block como nivel de soporte. El tema es que yo recomiendo que se añadan un par de matices concretos dentro de los order blocks para poder identificarlos de forma más clara. El primero de ellos es que solo buscaremos order blocks en los momentos en los cuales se ha barrido una zona de liquidez importante. En segundo lugar, y ahora lo veremos con un ejemplo, solo buscaremos order blocks a favor de la temporalidad grande. Es decir, si la temporalidad grande, ya sea
horaria, diaria o lo que sea es alcista, buscaremos order blocks que impliquen grandes velas alcistas que se engullan velas anteriores bajistas. Si la temporalidad grande es bajista, buscaremos grandes velas bajistas que se engullan rápidamente velas alcistas anteriores. Entonces, esto, como siempre y como todo, va mezclando diferentes conceptos. Aquí, ¿qué es lo que podemos comprobar? Podemos comprobar el apartado que hemos comentado anteriormente de manipulaciones y de liquidez basada en el tiempo. Fijaros cómo el precio intenta romper por encima del máximo anterior, aquí lo tenemos, pero termina dándose la vuelta. Pues evidentemente la temporalidad en este caso puede implicar, o la temporalidad grande en este caso implica pues un ataque a ciertos niveles inferiores, pero es que además esta especie de mecha lo que ha provocado es una zona de manipulación, que no de desplazamiento. Pues si bajamos de temporalidad, ¿qué es lo que podemos ver? Fijaros, un gran order block que primero barre una zona de liquidez importante, que genera esa estructura de manipulación, que toma la liquidez y que además lleva directamente la temporalidad grande a la baja. Con lo cual, esta estructura de order block de aquí implicaría una posible entrada con ya su stop loss por encima del máximo anterior, por encima del order block o lo que sea, ¿no? Eso ya depende de la estrategia de trading, normalmente por encima del máximo anterior. Y luego, ¿qué es lo que tenemos? Un claro cambio de estructura por debajo de los mínimos anteriores y entramos en una fase de desplazamiento, no en una fase de manipulación ni en una fase horizontal. El poder de 3 también es uno de los conceptos más importantes y más avanzados, y que el hecho de masterizarlos genera una ventaja mayor respecto al resto de traders, tanto de ICT como de no ICT, y simplemente se basa en lo siguiente: se basa en una estructura de acumulación en la cual el precio no es capaz de romper ni la parte superior ni la parte inferior, luego en una ruptura formando una manipulación por debajo, también puede ser por arriba, de una zona importante, hasta que finalmente se forma un movimiento alcista llamado distribución. Tenemos fase 1, acumulación, fase 2, manipulación, fase 3, distribución. Esto no es tan sencillo como tal, ya que hay que aplicar dos elementos más. Primero, entender que esto rechaza o ataca una zona importante en una temporalidad mayor, y segundo, bajar una temporalidad inferior, como hemos visto anteriormente en los modelos de mercado, para buscar estructuras que nos permitan entrar, diferenciando liquidez interna, liquidez externa y demás, y poder aprovechar luego el siguiente movimiento de distribución. Tengo varios vídeos hablando del poder de 3 en mi canal, con lo cual vais a poder verlos sin ningún problema. Pero bueno, poniendo un ejemplo, aquí tenemos diferentes niveles marcados. El primero de ellos es el previo máximo anterior de un gráfico semanal, ahora iremos a ello. El segundo de ellos es una zona de apertura dentro de una temporalidad también semanal, y el tercero de ellos es un nivel importante de soporte en gráfico diario. Antes de pasar a detallar estas estructuras que se han formado, vamos a hablar de los niveles. Si hacemos un poquito de zoom, veamos esto de aquí, podemos ver lo que comento. Tenemos el máximo semanal que he comentado anteriormente, tenemos la apertura de esta semana, que es justamente la zona intermedia, y tenemos finalmente un nivel diario clave. ¿Cuál es ese nivel diario clave? Pues es esta zona que podríamos determinar también como de liquidez interna en forma de Fair Value Gap. Pues ahí lo tenemos, el precio se da la vuelta, manipula o rechaza estos mínimos anteriores, aquí lo tenemos, atacamos una parte superior, no somos capaces aún de romper tan siquiera los máximos anteriores, pero venimos a cerrar ciertos vacíos de liquidez intermedios y se da la vuelta. Claro, intentar aprovechar esto en un gráfico diario es complicado. Sin embargo, si bajamos de temporalidad y utilizamos el gráfico de una hora, vemos esas fases del poder de 3. Vemos esa acumulación inicial, vemos esa estructura de manipulación y vemos esa fase de distribución, una vez el precio ya ha atacado la zona tan importante en esa temporalidad diaria. Entonces, no solamente es la estructura que se forma como tal, sino que es también el intentar aprovechar
aprovechar de alguna forma esto en una temporalidad inferior. Ya hemos visto lo que ha ocurrido en temporalidad diaria o cuál era la estructura y dirección. Ahora es cuestión de aprovechar y de utilizar lo mismo, pero en temporalidad horaria, por ejemplo, o en temporalidad de 15 minutos, entendiendo las diferentes estructuras o los diferentes patrones que se están formando. En cuanto a modelos de entrada, hay dos formas principales de intentar aprovechar los movimientos. Hasta ahora hemos estado simplemente desarrollando estructuras y formas de análisis que convergen hacia entender si el precio puede tomar una dirección o puede tomar otra. Pero la realidad es que no es lo mismo saber hacia dónde va a ir el precio que saber cómo aprovechar esa dirección. Entonces hay diferentes formas, pero lo voy a resumir en dos formas básicas y principales. Esta estructura ya la hemos analizado anteriormente desde el gráfico diario, formando ese intento de liquidez externa, ese intento de liquidez basada en el tiempo, hasta el gráfico de 15 minutos con su order block en la parte inicial, formando esa falsa ruptura, manipulación y dándose la vuelta con fuerza. Perfecto, hay dos formas de aprovechar esto. Número uno, entrando a mercado, es decir, en el momento en el cual se forma ese giro, en el momento en el cual el precio empieza a atacar un movimiento inferior, tú entras a mercado y vas a poner el stop loss por la parte superior, poniendo el take profit pues a un rentabilidad riesgo de como mínimo 2-1. Esto es una opción que puedes llevar a cabo. Puedes esperarte dentro de esta opción de mercado a que se forme el cierre o no. En este caso no se ha formado el cierre, luego puedes esperar a que se forme el cierre y te vas un poquito más abajo y tienes que poner el take profit un poco más abajo. Pero luego, dentro de las formas de entrar o los modelos de entrada, tenemos también la orden limit. La orden limit intenta aprovechar de forma mucho más eficiente ciertos movimientos y sacrifica bastante más riesgo, pero incrementa bastante más el porcentaje de rentabilidad riesgo. Y lo vamos a ver claramente. Voy a dejar esta orden aquí porque la otra forma de ejecutar la posición es esta de aquí, es esperar a que se forme esa toma de liquidez como es el caso, buscar zonas de liquidez interna como es el order block, dejar una entrada situada ya en ese mismo order block, que en este caso sería de este modo, perfecto. El stop loss igualmente por encima de los máximos anteriores y el take profit pues solo lo que representa el 2-1 de rentabilidad riesgo para el segundo modelo de entrada representaría para este modelo de entrada en limit un total de 7,62. Es decir, la orden límite en el momento en el cual intentas ejecutar una posición sí que es más arriesgada porque está yendo el precio en contra de tu tendencia, en contra de tu dirección, con lo cual el riesgo es mayor. Ahora bien, hay un mayor riesgo a cambio de poder generar rentabilidades tan grandes como esta. Por el otro lado, en el momento en el cual nosotros ejecutaríamos la posición a mercado esperando esa confirmación, no hemos empezado a ganar aún en la orden a mercado y aquí ya estamos ganando un 1,87%. ¿Esto qué significa? Significa que con la orden a mercado, es cierto, estás asegurando más el tiro porque el precio ya está yendo hacia tu dirección. Sin embargo, generas una rentabilidad riesgo mucho menor que te obliga de alguna forma a tener un ratio de acierto mucho mayor y con lo cual más experiencia. Bueno, voy directamente a por la estrategia de trading rentable utilizando varios de estos conceptos que hemos puesto encima de la mesa. No voy a definirla al 100% o no voy a explayarme demasiado, primero para no hacer el vídeo demasiado largo y segundo porque te recomiendo que vayas al vídeo que encontrarás abajo en el primer comentario fijado y descripción de este mismo vídeo, en el cual desarrollo la misma estrategia que vas a ver ahora, pero de forma mucho más clara. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es marcar zonas importantes, marcar máximos anteriores, marcar mínimos anteriores en gráfico diario y pues aquí tenemos una zona de mínimo, o sea de máximo y aquí tenemos una zona de mínimo. El primer paso sería este, del mismo modo que será importante marcar claramente en gráfico semanal cuál ha sido la apertura de este gráfico y pues tenemos que la apertura de la última vela en gráfico semanal ha sido este nivel de aquí. Lo voy a marcar de color amarillo para que lo veamos mejor, pero este nivel es muy importante. ¿Por qué? Porque ahora ya tenemos máximos y mínimos diarios, punto de apertura en gráfico semanal y vamos a bajar a 4 horas, ya que en el gráfico de 4 horas tenemos que detectar la dirección de la tendencia. Y para quien tenga algún tipo de duda, si avanzamos un poquito más, ya vemos claramente cómo
Lo que estamos haciendo pues es formar máximos decrecientes, aquí lo tenemos, y constantemente mínimos decrecientes, con lo cual la tendencia en 4 horas es bajista. Perfecto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Ahora lo que tenemos que hacer es entender que si la tendencia en 4 horas es bajista, lo que buscaremos es ponernos cortos por encima de la apertura semanal. Si la tendencia en 4 horas fuera alcista, lo que haríamos es ponernos largos por debajo de la apertura semanal. En cualquier momento, es decir, hay que aprovechar el momento en el cual el precio ya rompa por encima? No, la respuesta es no. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Vamos a buscar un cambio de estructura en gráfico de 15 minutos. Así que vamos a ir reproduciendo este gráfico porque en el momento en el cual veamos un claro cambio de estructura, lo que haremos será ponernos cortos. Así que, como digo, vamos a ir avanzando poquito a poco para ir viendo cómo se desarrolla todo. De momento, el precio sí está subiendo, es cierto, pero sigue formando esos máximos y mínimos crecientes. Entonces, en este preciso instante, ya nos hemos situado también por encima de ese máximo en gráfico diario, con lo cual entramos ya dentro de esa zona de manipulación y de esa zona de liquidez basada en el tiempo. Acordémonos de ello. El precio se ha situado por encima de una zona importante y ahora, en cualquier momento, aquí tenemos ya los cambios de estructura, ya se han formado esos cambios de estructura. Fijaros cómo, si hago zoom, pues vemos cómo el precio ha roto claramente por debajo de la última zona de mínimos, justamente después de atacar esa liquidez en gráfico diario, rechaza ciertos niveles y se forma un cambio de estructura. Ahora lo único que tenemos que hacer es esperar a que el precio deje de caer. Ahí lo tenemos, y marcar niveles de Fibonacci. ¿Por qué? Porque lo que intentaremos es entrar en el momento en el cual el precio ataque esta zona de aquí, este nivel intermedio de Fibonacci correspondiente al nivel de 0,62, poniendo un stop loss por encima del máximo anterior. Así que vamos a situar un stop loss por encima de esta zona de aquí. Aquí lo tenemos. Y un take profit hasta los mínimos anteriores en gráfico diario. El mínimo anterior en gráfico diario lo tenemos situado concretamente, está bastante más abajo. Ahí lo tenemos, aquí. Perfecto. Esto sería la estructura, esta sería la estrategia. Así que en el momento en el cual el precio llegue al punto de entrada, aquí se ejecuta automáticamente la posición y pues iniciamos ese descenso que pues se encalla en una fase intermedia hasta que el precio pues continúa con ese desarrollo bajista, ¿no? Entonces, el tema básicamente es este. Es una estrategia bastante sencilla, bastante práctica, que requiere de mucho tiempo el entenderla y el masterizarla, como cualquier otra estrategia de trading rentable, pero que como mínimo engloba un conjunto de herramientas específico, cerrado, y no tiene demasiados pasos. Son 3 o 4 pasos muy automatizados. Sin embargo, como he dicho, te recomiendo que veas el vídeo entero de la estrategia porque hay otros matices importantes a tener en cuenta que no puedes perderte, y lo encontrarás abajo en el primer comentario fijado en la descripción de este mismo vídeo. Allí también encontrarás otros enlaces de interés relacionados con Smart Money y con ICT, como cursos, tutoriales, más estrategias de trading rentables, todo contenido 100% gratuito para que sigas formándote como trader sin necesidad de invertir tu dinero. Este vídeo lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.